Buenas, buenas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 31 de las Novo Talks. Ya llevamos varias en la espalda. Por acá les habla Dami, estamos con Tommy de Novo. Y hoy tenemos el placer de conversar con Jonathan, que es el creador de AI Selfie, una herramienta que transforma selfies en fotos profesionales listas para LinkedIn. Y ya está a esta altura, no sé si el dato está actualizado, pero lleva más de 60.000 imágenes generadas. Así que ya es una plataforma que tiene mucha atracción y que vamos a hablar un poco después de lleno en eso. Y él tiene la filosofía que está buenísima y también bancamos mucho en Novo, de construir en público productos de forma pequeña y escalable que sean rentables, o sea, que facturen desde el día cero y sin la necesidad de tener equipos grandes o tener inversión detrás. Así que nada, vamos a conversar un poco de eso y seguramente aprender mucho de Jonathan, que ya lleva varios años en esto. Así que Jonathan, un lujo tenerte en este espacio. La primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató el día? ¿Cómo llegás a esta charla? Bien, bien. Un gusto, Dami, Tommy. Gracias por invitarme. La verdad es súper poder contar mi historia y bueno, charlar con ustedes. Espectacular. Siempre nos vemos en los pasillos virtuales de LinkedIn. Yo siempre te veo posteando, subiendo cosas, así que Es una placer también burbuja estar. LinkedIn, ¿no? Lo conocemos todos. Totalmente. Así que bueno. Bueno, vos, Tommy, ¿cómo estás? Sé que estabas un poco ahí resfriado. No sé si te sentís un poco mejor. Estás muteado, ¿no? Justo. Me siento un poco mejor gracias a la industria farmacéutica que me proveyó de una pastilla que me bajó un poco el dolor de garganta. Así que temporalmente bien, espero estar bien para el viernes que tenemos un asado con la comunidad de Novo y ahí sí me gustaría estar 10 de 10. Espectacular, espectacular. Bueno, ahí para ir arrancando, Johnny, primer pregunta, ¿cómo para aquellas personas por ahí que todavía no te conocen o no te siguen en LinkedIn o en las redes, quién es Jonathan? ¿Cómo te describirías? Tal vez tanto en lo personal como en lo profesional. Bueno, yo me considero alguien súper curioso, inquieto y que le gusta experimentar. Entonces, dio la casualidad que como emprendedor uno puede explorar distintos caminos, puede experimentar, puede probar cosas nuevas y, digamos, encontré, digamos, una pasión emprendiendo que satisface esta necesidad, digamos, esta, no sé, habilidad natural o, digamos, esta personalidad que tengo. Y bueno, para darle un dato que mucha gente no sabe, yo vivo en Polonia, soy argentino, pero hace como 16 años que estoy acá en Polonia. Entonces, eso también un poquito me empujó a emprender y a, bueno, obviamente explorar mi curiosidad y ver cómo me las arreglaba, ¿no? Porque llegué a Polonia solo, sin nada, entonces, bueno, ahí hay que usar un poquito la creatividad. Tremendo, tremendo. Y Jonathan, ¿cómo fue el momento, o si recordás algo en la vida que te haya pasado que dijiste, che, quiero emprender, quiero fundar mi propia empresa o crear mis propios proyectos? ¿Cómo se inició esa chispa? Y no sé si fue de manera orgánica, o sea, desde, o sea, estando mismo en la escuela o, viste, o sea, en mi juventud hice un montón de como trabajos extra, como, no sé, aparecía en, no sé, en novelas o como extra o hacía comerciales o, no sé, iba a Muy los buena. veranos a trabajar en Estados Unidos, work and travel, o sea, pequeñas cositas así que, o sea, me di cuenta que me gustaban, digamos, bueno, orgánicamente se fue dando y pasó que me mudé a Polonia con pocos años sin contacto, sin nada, y laburaba para la empresa de mi viejo, de logística. Entonces al Ok. principio podía trabajar para él, tratar de hacer ciertas cosas, pero llegaba un momento como que no había mucho trabajo. Entonces ahí yo me las tuve que rebuscar y di con mi primer negocio, mi primer emprendimiento. Y ahí un poco entrando de lleno con eso, ¿cómo fue justamente tus primeros pasos en el mundo emprendedor? ¿Cuál fue quizás el primer proyecto que hiciste como a conciencia, diciendo, che, voy a hacer un negocio, quiero emprender una idea, quiero lanzar algo? Y bueno, eso empezó, o sea, mi viejo tenía una empresa de logística, entonces yo empecé ofreciendo fletes, o sea, el transporte entre Argentina y Polonia. No funcionaba, yo estaba solo acá en Polonia, entonces no funcionaba, no había tracción, no tenía respaldo. Entonces fui un paso más arriba y empecé a ofrecer, tenía contactos con empresas argentinas y ofrecía productos hechos en Argentina que a lo mejor interesaban en Polonia
tampoco perdí el tiempo ahí. O sea, tenía el producto, pero no tenía el comprador, entonces perdí mucho tiempo ahí. Y después, un poquito el cambio de mentalidad, dijimos, bueno, ¿qué están comprando hoy en día los polacos? Entonces di con un listado de importadores, obviamente mensajes en frío, llamadas, emails, lo que fuere. Fui dando con distinta gente que me respondió diciendo, bueno, yo compro X producto de Argentina, si me lo puedes ofrecer, obviamente charlemos. Y de cara dura, sin tener la otra parte en Argentina, le empecé a ofrecer cosas. Mucho era vino, commodities tipo granos, cereales, frutos secos. Tampoco, o sea, eran empresas grandes y yo cero know-how, cero contacto, cero todo. Hasta que di con uno que importaba mate. Entonces ahí se volvió un poquito más, o sea, había como un gap, digamos, ahí podía hacer algo. Entonces me pidió si le podía cotizar bombillas. Y yo digo, bueno, sí, obvio, obvio, te las consigo, cuáles querés, cuántas, dónde. Y junto con mi hermano que estaba en Argentina, nos pusimos manos a la obra y conseguimos un par de proveedores en Argentina y en 2, 3 días hicimos esta primera venta, esta primera exportación. Y eso fue como la chispa que, digamos, que empezó mi primer negocio que se llama Un Mate. Que claro, no es que empezó como queriendo hacer una empresa para, sino como que fue, che, encontró una persona que necesita que le traiga esto, yo le doy esto otro, y como que a partir de ahí se fue, digamos, como armando lo que después sí se convirtió en un negocio que justo tras bambalinas nos contabas que hoy por hoy un mate es el número 1 en la categoría de Mercado Libre en Argentina, que no es la Champions League del mate. Claro, sí, sí, o sea, esto fue casualidad, o sea, no sé si casualidad, fue trabajo que obviamente pusimos las horas y encontramos, digamos, este cliente, pero no lo estaba buscando, o sea, la idea era ser trader y de lo que salga, broker o trader de lo que salga y dimos con este cliente. La operación fue sencilla porque sabíamos de logística, teníamos el idioma, yo estaba acá físicamente, entonces fui a visitar a este cliente. Y bueno, cerramos la primera operación, después una segunda, una tercera, y recién ahí medio que nos dimos cuenta de que teníamos esta ventaja frente a nuestros competidores. Y ahí sí empezamos a contactar gente, cualquier tipo de importador de yerba mate, y así, digamos, empezamos a crecer mucho, porque éramos más profesionales, o sea, a lo mejor competíamos con artesanos o gente que, digamos, no tenía el know-how, entonces obviamente te dabas cuenta que había, digamos, seriedad del otro lado. Claro. ¿Y qué aprendizajes tuviste construyendo un mate durante el tiempo que vos estuviste involucrado? ¿Qué sentís que te llevaste después al resto de tus proyectos? Es difícil, o sea, se aprende de todo, porque también siempre éramos pocos, entonces como hacíamos exportaciones irregulares, o sea, eran negocios spots, entonces no estábamos todos los días trabajando, ¿no? Entonces llegaba un pedido, entonces había que prepararlo, enviarlo y qué sé yo. Entonces hacíamos un poquito de cada cosa y bueno, uno va aprendiendo de todo, ¿no? Lo que es marketing, operaciones, logística, negociación. O sea, te des cuenta o no, pero haciendo o emprendiendo, uno aprende, digamos, un montón de cosas que a lo mejor es difícil ponerlo en papel y explicarlo, pero quedan. Entonces, cuando lanzas un próximo producto, proyecto o empresa, ya, digamos, venís con esa experiencia que solo te la dan las horas puestas, digamos, emprendiendo. Totalmente, totalmente. ¿Y ahí qué fue? Porque en un momento entiendo que vos venías con un mate a full, creciendo, y después te metiste en todo lo que era, o sea, desde el mundo del e-commerce hacia el mundo más de la analítica de datos, la inteligencia artificial y un poco todo este mundo. ¿Qué fue lo que te llevó un poco a querer explorar la parte más tecnológica, si se quiere, ¿no? Bueno, un poquito de esta idea de uno como emprendedor hace todo. Entonces, haces todo y a lo mejor no haces lo que realmente te gusta. Entonces, a veces estás como clavado haciendo, no sé, papeles, documentación, cosas legales, contables, o sea, ventas, o sea, y muchas de estas cosas a mí no me gustan, pero obviamente las tenés que hacer. Y llegó un momento que como que no me veía haciendo esto de un mate mucho más. Lo hice arriba de 10 años, me cansé, cambió mucho el mercado. Como para dar un poquito más de información,
empezamos exportando y después este negocio se abrió en dos. Mis hermanos desarrollaron un mate Argentina y yo hice digamos, una filial, una sucursal de un mate acá en Polonia para importar y distribuir. Y obviamente un montón de trabajo y cambió el mercado. O sea, estaba bueno antes y después se puso peor. Y decidí hacer un cambio de carrera o de rumbo de trayectoria y dejar de lado mi participación ahí. Vendí mis acciones, o sea, la empresa sigue, están mis hermanos, mi socio polaco, pero decidí optar por hacer lo que realmente me gusta y todo esto, lo que es data, analítica, o sea, si bien no soy técnico, pero me gustaba todo este tipo de cosas, entonces digo, bueno, me doy una oportunidad. Empecemos mientras todavía tengo tiempo, ¿no? Y ahí me puse a estudiar, bueno, hice una maestría y, digamos, con la idea de, bueno, ver qué hago, ¿no? De acá, o sea, me di un año y pico de margen, ¿no? Para estudiar y, bueno, ver qué hago. Está buenísimo, está buenísimo. Y ahí, ¿cuál fue el problema personal que te llevó a crear AI Selfie o cómo surge de toda esta historia tuya este nuevo proyecto? Que entiendo que fue el primero que creaste después de un mate, ¿no? No sé si Sí. hubo alguno antes. No, 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 no. O sea, corté un mate, me puse a estudiar y la idea era conseguir trabajo. O sea, trabajar para alguien, pues estaba cansado de emprender. No conseguía trabajo, o era o muy junior o muy senior, entonces como que no, no cerraba por ningún lado. Y empecé a aplicar lo que estaba estudiando y lo que me interesaba, todo esto, no sé, generación de imágenes con IA, venía, la verdad, todos los días venía cambiando y cada día estaba mejor esto, y yo venía explorando todo esto a la par. Y la idea fue usarlo como portfolio, o sea, para ayudarme a conseguir un trabajo, y en el peor o en el mejor de los casos, que me funcionaba como negocio. O sea, no me tenía mucha fe tampoco lanzándolo. Digo, bueno, vamos a ver que me la juego. O sea, O sea, no es que hiciste un análisis de oportunidad, viste, algo así, luego fue más como, che, quiero crear un proyecto, un producto personal para mi portfolio y terminó siendo un negocio, digamos. claro, o sea, igual estaba validado, o sea, de mi lado yo sé que existe competencia, o sea, yo parto de una tesis de todo lo que es inteligencia artificial y startups en general, digamos, todo empieza en Estados Unidos. Después llega, no sé, Europa y después llega con un poquito de delay a nuestros países, ¿no? A Latinoamérica, a otros países. Entonces tenés ese como margen, o sea, tenés esa ventana en donde, bueno, salió esto en Estados Unidos, a lo mejor si lo traes rápidamente a Argentina o a, no sé, Latinoamérica, a lo mejor tenés, digamos, ese margen, ¿no? Esa ventana como para posicionarte como el primero. Entonces, Claro. un poquito fue mi validación. Sabía que existía, que funcionaba, que hay gente que lo hacía bien. Listo, probemos agarrar esa idea, ese negocio, ese producto y traerlo, digamos, a otro mercado y Está posicionarme buenísimo. como el primero. ¿Y querés contarnos ahí, Jonathan, cómo recordás ese proceso de pasar de una idea, digamos, hasta poder lanzar algo al mercado usable, digamos, funcional? Y bueno, mucho de esto fue ayuda de la IA. ChatGPT, Cloud, o sea, no te voy a mentir, o sea, son los compañeros que necesitamos como founders, digamos, como emprendedores. Pero bueno, o sea, yo sabía lo técnico, a lo mejor me faltaba, digamos, convertirlo en una app, una web app, o digamos, en un producto. Entonces, te lo podía hacer a mano, pero bueno, faltaba empaquetarlo y venderlo. Entonces, ahí sí, fue como la IA me ayudó, digamos, a montar la web y, digamos, y hacer bueno, que funcionara, digamos. Está Pero buenísimo. haciendo doble clic ahí, porque creo que es un tema que está como en boca de todos y por ahí los que no son tan técnicos o los que nunca lo hicieron lo ven como arte de magia. Contá un poco, digo, o sea, vos tenías un problema y le preguntabas a la IA cómo resolver ese problema, Todo, ¿cómo lo hacías? todo. Sí, 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 o sea, y es lo que hago hoy en día, o sea, hoy ya lo llaman vibe coding. O sea, que hay a lo mejor la gente lo conoce como byte coding o digamos, crear con IA, pero tenés una consulta en lo que es código y le decís, ¿qué es esto? O corregímelo, o quiero hacer esto. La IA sabe mucho más, tiene muchísimo contexto, está entrenado con un montón de datos, entonces, si le pedís algo simple, digamos, no estás creando Facebook o, no sé, un Amazon o algo, o sea, lo sabe hacer.
lo sabe hacer y, digamos, tu rol como bytecoder es guiarla, o sea, como marcarle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, no a nivel técnico, porque obviamente si no sos programador no tenés ni idea, pero decirle, bueno, esto es lo que quiero que haga, ¿no? Quiero cliquear acá, pase esto y después lo otro. Y Eh, una pregunta, y estructura, o sea, le pedís, por ejemplo, ¿no? Tiro al aire, le pedís a GPT que te arme un prompt técnico para la herramienta en cuestión que arma el software, o directamente a la herramienta en cuestión que arma el software le hablas como un humano y le decís, che, esta caja Che, vos quiero que se necesitas, no sé mueva qué. así. Eh, o sea, en lo teórico, digamos, debería ser un buen prompt, estructurado, qué sé yo, y ahí sí usas la IA, ¿no? ChatGPT, o sea, le escribís como te plazca, corregímelo, hacémelo más claro, o sea, que es más entendible, dale estructura, todo eso. En el día a día, depende de lo que le estás pidiendo, mucho es, che, no funciona. Eh, o sea, hay un trade-off entre velocidad digamos, resultados, ¿no? O sea, qué es lo que está buscando. Pero sí que cuando estoy haciendo algo más complejo y lo veo venir o sé que es algo más complejo, ahí sí, trato de agarrarlo por afuera, ChatGPT, esto es lo que quiero, corregímelo y ahí entro con eso. O mismo estoy haciendo mucho, me genera el código y después se lo mando a Cloud por afuera como, digamos, como CTO, entonces con prompt, sos un experto CTO, fíjate si esto está bien. Y después con eso volvés digamos, a la IA, digamos, para que te lo corrija o sea, le das feedback, ¿no? De manera técnica y... ¿Y cómo, o sea, qué limitaciones te fuiste encontrando con estas herramientas? Y si querés también contar un poco con qué herramienta en particular o qué conjunto de herramientas usaste para crear selfie. Y frente a estas limitantes que te ibas encontrando, ¿cómo las sorteabas? Mira, al principio empecé también con una plantilla, entonces tenía mucho, o sea, empecé a los palazos, o sea, sin saber y fui aprendiendo en el camino. Entonces llegó un momento, lo lancé y funcionaba, pero no tenía manera de como cambiar y mejorarlo, ir agregando features, o sea, tenía miedo que cada vez que cambie el código rompía algo. Entonces, empecé con ese miedo. ¿Tenías Entonces, el miedo o pasaba en la práctica en algunas cosas? no, o sea, me animaba a cambiar el color del botón o un texto, o sea, pero, o sea, el grosso de cómo funcionara, entrenar el modelo y todo eso, o sea, no quería tocar nada porque viste, cuando tenés los clientes, los usuarios en la web y algo no se rompe y vos no tenés ni idea cómo corregirlo, es estresante. Entonces, sí, después de un mes o dos, o sea, con mucho feedback y muchas ideas de los usuarios, o sea, lo empecé de cero. Lo empecé de cero. Ahí es cuando encontré Cursor, y bueno, es intimidante al principio porque, digamos, es difícil conectarlo y todo eso, pero después cuando le agarras la mano, volás. Volás y tenés manera de testearlo en tu computadora, a ver si funciona, de manera local. eh, y no sé, yo también me lo tomo como aprendizaje. No quiero aprender sobre código, o sea, los detalles, pero quiero entender más o menos cómo funcionan los archivos, cómo es el flujo, o sea, cuál es la lógica. Y bueno, mirando el código y viendo cada vez que le pasas un prompt, qué te responde, qué te crea, qué te hace, ya vas entendiendo un poquito de cómo funciona esto. Eh, Buenísimo. ¿Y qué herramientas recomendarías hoy? Es algo que se mueve todas las semanas, pero ¿qué herramientas recomendarías hoy para alguien que quiera empezar, digamos, a crear software con inteligencia artificial y que como vos no sabe programar o no sabía? Mira, Cursor es más técnico, es un poquito más avanzado. Y si querés empezar sin nada, o sea, puedes usar Lovable o B0, que las dos son más user-friendly, o sea, es más como ChatGPT, que le pasas el prompt y siempre tenés el chat de un lado y la web o la app del otro. Entonces, el código, sí, lo podés ver o te dice que está editando tal archivo, pero está como en el fondo, o sea, pasa a ser, digamos, parte del fondo, ¿no? Y Cursor es al contrario, o sea, Cursor es más para programadores, entonces no ves la web, sino ves el código. Entonces tenés que ir testeándolo. Entonces, eso. Pero bueno, empezando con Lovable o B0, es más limitado. O
sea, te va a ayudar a aprender, a crecer, a hacer un par de cosas, ¿viste? Puedes lanzar algo. Pero si te lo querés tomar en serio, pasá, migrá tus proyectos o aprendé de Cursor, porque después puedes hacer un montón de cosas más avanzadas y mucho más rápido y más flexible y es más barato también. O sea, mucho más Sí, barato. mucho más barato, porque Yo, las herramientas con tokens están buenas, pero uno entra en un loop de gastar token para cualquier cambio muy chiquitito y de repente se te agotaron y tenés que volver a pasar la tarjeta. Si lo haces por fuera con Cursor, todo eso corre por otra vía. cursos yo pago $20 y Lao para unos cursos que di de bytecoding, o sea, ponía 25 que era el mínimo y tenía que seguir cargándole créditos porque eh, me quedaba sin. Y, bueno, Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuál fue, por así decirlo, porque esto es algo que también a la gente le da mucho miedo, sobre todo al que no sabe programar, dice, che, me lo hace la IA, ¿cómo sé si está bien hecho o no? Entonces hablemos un poco de las partes que salen mal. ¿Cuál fue el mayor error técnico que cometiste o que se dio al construir A-Selfie? ¿Y qué fue, cómo te diste cuenta? ¿Y qué aprendiste, digamos, de eso para que no te vuelva a suceder? eh, ahora estoy probando mucho localmente, entonces, digamos, en general no tengo errores, pero hace 2 semanas me fui de vacaciones y metí un cambio en la web una mañana y ese mismo día me estaba yendo al aeropuerto y bueno, miro en el teléfono y alguien me escribe, che, no funciona la web. La La puta puta. Y en La el puta. teléfono no podía cambiar las letritas chiquititas, así no se veía nada, y no sé qué pasó. Y pude, bueno, volver un paso atrás, digamos, hacer un paso atrás, pero sí, o sea, de manera local funciona, pero después si le das muchos usuarios, a lo mejor, viste, hay como un cuello de botella en algún lado. Así que lo primero que hice, ni bien volví, es no, Cloud. Esto es lo que tengo, esto no me funciona, ¿cómo lo optimizamos? Y Y le pasaste después, los archivos a Cloud del claro, le producto pasé de la los web. archivos, le digo, sí, esto está como demorando mucho, ¿no? O sea, está como, digamos, como el código está corriendo en el fondo, entonces eso bloquea la web y te rompe todo. Entonces, Cloud sí dice, no. Me cambié un montón de cosas, volví con eso a Cursor y funciona ahora. Lo pude, o sea, sin mucho cambio, o sea, se ve igual, pero funciona bien. Tremendo, tremendo, tremendo. Ahí, antes de pasar, Dami, que una buena pregunta del chat que creo que a muchos les puede quedar la duda para sacarla ahora, que es ¿cómo es el tema del consumo de Cursor? ¿Consume tokens o cómo funciona respecto quizás a Lovable y a B0 u otras herramientas? La verdad que el Cursor cambió hace poco. Sé que yo pago el abono mensual, que son 20, y supuestamente si te pasás de los tokens, te cobran extra. Pero también depende del modelo que usas. Si querés no sé, querés a cloud, que consume mucho más. Yo en general lo uso como auto, que te consume menos, o sea, para las cosas chicas. Y después cuando es una tarea, una función grande, ahí sí uso un modelo un poquito más caro. Pero en general nunca me paso de los 20. O sea, obviamente Claro, no estoy todo el tremendo. día copiando código y haciendo cosas, pero nunca pago más de eso. Y Lovable, sí, también es con agentes, entonces cada prompt, dependiendo de la complejidad, te cobra más o menos. O sea, Claro. arrancar la app de cero te cobra a lo mejor 2 tokens o 2 créditos, y algo más simple, cero y pico, digamos, abajo de uno. Entonces depende de lo que le pidas. Está bueno. A mí me ha pasado en Lovable que he hecho así proyectos para probar, experimentar, que me daba la sensación de que son muy caros los tokens, ¿viste? Como para poder hacer algo que mínimamente sea funcional, tenga una base de datos, esté bien conectado y tenga por lo menos una única funcionalidad, pero que la haga bien. A mí me ha pasado de que por lo menos me he quemado, no sé, tal vez $100 en tokens, ¿no? Que Sí. si vos lo ponés en perspectiva, $100 no es mucha plata para lo que te saldría hacer eso tradicionalmente, digamos, pero tal vez, no sé, con Cursor me da la sensación por lo que decís que es un poco más barato todo eso, pareciera. Sí, no, es Eh, bastante más barato. O sea, lo que tenés es que Laravel o B0 tienen mejor frontend. Entonces, claro, ya desde el vamos te genera una web que está buena. claro, Cursor es, digamos, más técnico, entonces te funciona para el backend. Entonces, vos podés claro. arrancar en uno de estos dos, exportás ese proyecto
y te lo traes a Cursor y después Cursor te integra la base de datos, viste, Stripe y qué sé yo, o sea, todo el backend. Claro. Y empezás con Esa, algo más lindo, ¿no? Más visual. Está buenísimo ese flujo de trabajo. De hecho, en Novo estamos haciendo el campus, digamos, la versión 2 del campus, que al principio la habíamos hecho en WeWeb. Y lo que hicimos ahora fue todo el frontend del campus en B0 y después sumamos un desarrollador que ya conocíamos y tenemos confianza y todo ese código de B0 se lo llevó a Cursor y agregó todo el backend, toda la parte Claro. lógica desde ahí y voló. O sea, lo hizo muy rápido ya teniendo toda una base del proyecto recontra acelerada. Sí, yo igual ahora lo que hago también, o sea, con Cursor tenés el código, tenés el repositorio, entonces a veces me lo duplico, lo clono y empiezo a editar por arriba, ¿no? Entonces ya Claro, tengo ciertos archivos, componentes que más o menos me gustan, entonces como para avanzar más rápido, el footer, ¿no? Por ejemplo, es copy-paste entre un proyecto y el otro y cambias el logo y tres cositas más, entonces te ahorraste ese paso. Y si ves mi web, o sea, y los distintos proyectos que tengo, por ejemplo, lo que es la parte de blog, para todas mis webs son iguales y cada uno tiene una integración con Notion. Entonces me escribo los claro, artículos en Notion en una nueva página, una tabla, y ya tengo el código que me hace toda esta integración y ya tengo el blog armado. Y eso lo viste, copy-paste de archivos y pasarlo de uno al otro. claro, Eso es lo está que te da buenísimo. curso, que no te da al lado el que como que te tiene atado con el tema del código. Claro, claro, claro. Y yendo ahora más a la parte de estrategias de tracción, de crecimiento, más de ventas, por ahí la primera pregunta viene por el lado de por qué decidiste usar LinkedIn como tu canal principal para hacer building public y no tal vez otra herramienta y cómo fue tu experiencia un poco de construir en público y ir publicando y si realmente sentís que te ayudó en todo el desarrollo del proyecto o no, digamos. Bueno, como estaba buscando trabajo, o sea, me metí mucho en LinkedIn, viste, networking, conectar, qué sé yo, y me empezó a gustar. O sea, empecé a encontrar gente que aportaba valor, viste, o sea, aprendía también, ¿no? O sea, distintas herramientas, o sea, ideas. Twitter, o sea, no lo usaba, Instagram también lo dejé de usar porque, digamos, te consume la vida si empezás te metes ahí. Y LinkedIn estaba bueno, entonces lo empecé a probar. O sea, yo también parto de la idea es, está bueno tener una audiencia porque cada vez que lanzas algo, digamos, la gente te acompaña, entonces, viste, cada lanzamiento te genera, digamos, más seguidores, un poquito más de show, qué sé yo, entonces después, viste, próximo lanzamiento empiezas un escalón más arriba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mi idea era así, crear audiencia antes de tener el producto, que obviamente un mes antes de crear el producto empecé a postear y no generaba nada, pero la verdad que lancé hace 11 meses y la gente se copó con el proyecto. O sea, traté de ser transparente, contar un poquito del behind the scenes, lo que estoy haciendo, mejoras, testimonios, o sea, mostrar un poquito de todo. Y creo que la gente se copa cuando es algo, cuando ven que está solo, cuando ven que le está metiendo ganas, cuando es algo nuevo, se siente que como que ellos lo encontraron. Entonces, la, o sea, la audiencia, o sea, la gente se copó y me ayudó muchísimo. Buenísimo. ¿Y cómo lograste ahí que tus mismos usuarios, clientes, se animen a compartir las fotos que iban generando la herramienta LinkedIn? ¿Y cómo eso también lo pudiste capitalizar en ventas? Digo, ¿hubo alguna estrategia así como muy armado o se dio como más orgánicamente? Mira, al principio, o sea, cuando uno quiere vender su propio producto, no te lo compra nadie. O sea, eso es clave. Si salís a vender, y a mí no me gusta vender. O sea, a mí me gusta que me compren, pero no me gusta Qué vender. vivo. No, 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 pero digamos, esa es, digamos, es una filosofía, creo. O sea, al que está el que le gusta salir a vender. Yo prefiero que me compres. Entonces, digamos, tu manera de comunicar digamos, y conectar con gente es distinta. Em, Obviamente es más fácil, pero no es tan fácil hacerlo. Pero lo que pasó es que se dio que en un post ofrecí que la gente probara a cambio de testimonios. Entonces dejé probar a, no sé, 3, 5 personas. Y una persona compartió y ese post se mega viralizó. O sea, Wow. y me trajo muchísimos pedidos, tráfico y, digamos, funcionó. O sea,
funcionó. Y bueno, obviamente hice doble clic o copy paste y traté de conseguir la mayor cantidad de testimonios, de UGC, digamos, ese tipo de cosas. Y digamos, es lo que sigo haciendo hoy en día, es lo que más me funciona, porque ¿viste? La gente no está acostumbrada a pagar por la IA. Teniendo ChatGPT gratis, no querés pagar. Y más cuando algo es relativa, o sea, no sé si es caro o no lo mío, pero no sabes qué te vas a encontrar del otro lado. No sabes si funciona, hay mucha gente que todavía no sabe que puedes hacer fotos con IA. Entonces está esa desconfianza y está en mí generar, digamos, viste, testimonios y toda esta confianza como para que se animen a probarlo. Y bueno, o sea, mucho de lo que hago es, yo posteo, la gente confía en mí y también les pido si quieren compartir o algo, o sea, en los onboarding, en los correos de onboarding también, les digo, estoy solo, lo que más me ayuda si llegas a compartir tus fotos, o sea, es una ayuda increíble, o sea, trato de poner mi cara en la web y en todos mis proyectos como para que la gente vea que hay alguien detrás. Y bueno, y mucho de esto se dio orgánico y por otro lado, obviamente con algunos creators más grandes, hay collabs ya como afiliados, o, ¿viste? O de buena onda también lo hacen. Así que la verdad es, hay Qué buena, bien. hay buena gente, digamos, en LinkedIn. Totalmente, totalmente. Entonces decís que el UGC para vos, para tu modelo de negocios, es lo que más te sirvió. ¿Pero probaste algún otro canal, hacer anuncios en Meta, en Google o hacer outbound? Digo, ¿probaste algunas otras cosas para generar tracción o por ahora no? No, bueno, tengo algo en Google, tengo Google Ads. El tema es, o sea, estoy probando SEO, Google Ads, o sea, Meta todavía no me metí, pero ya sabiendo, muchos de estos posts se viralizan en LinkedIn. Entonces, si vos sabes que un post te puede traer 1000, 2000, 5000 clics, o sea, de personas a tu web, no Sí, es tenés muy, con qué mucho darle más con los, barato. con los ads de Meta, de Google, o sea, entonces estoy enfocando todas mis ganas de, bueno, conseguir más gente que comparta, porque Claro. muchos posts funcionan o sea, el retorno es muy grande, o sea, y el trabajo es mucho menor bueno, que tener que hacer anuncios y optimizarlos y ir cambiando, o sea, es mucho más simple. Claro, ahí la métrica más de éxito es que además de que te compren, los que te compren te compartan, ¿no? Y estar todo el Claro. tiempo optimizando eso. Sí, 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 o sea, lo mío es generar confianza y, bueno, y pedir de buena onda a ver si quieren compartir o bueno, lo mismo si quieren ser afiliados también, o sea, a mí me sirve si ellos comparten y si se llevan, digamos, un porcentaje, ¿no? Claro, está buenísimo. Y ahí una pregunta curiosa, o por lo menos curiosa para algunos, que es, ¿por qué teniendo un proyecto que está funcionando como iSelfie, que está generando tracción, que tiene ventas, que cada día funciona mejor, por qué decidís no buscar inversión para acelerar ese crecimiento y si elegís hacerlo con tus propios recursos a tu ritmo, como se dice, bootstrapeando? Y parte de esta como este nuevo camino, digamos, que tomé después de un mate, o sea, a mí me gusta trabajar solo, o sea, simple, o sea, yo trabajo rápido. Entonces, si tengo una idea, viste, no la tengo que pasar por el equipo, o sea, me gusta hacerla solo, o sea, eh, no sé si es egoísta o no, pero digamos, me gusta trabajar solo, o sea, y funciono bien trabajando solo. Y primera vez en mi vida que estoy trabajando solo y la verdad que son mis tiempos, entonces la paso bien. Y también, bueno, mi idea es que sea un lifestyle business, o sea, el negocio es lo segundo, o sea, tengo 3 hijos, tengo familia, entonces esa es mi prioridad, o sea, estar con ellos, digamos, todavía son chiquitos, entonces, viste, pasarlos a buscar al colegio, pasar tiempo con ellos, entonces, no me quiero matar por, viste, hacerlo crecer, o traer gente, o sea, lo mío es, hoy me cierra, me da tiempo libre, entonces estoy contento con eso. ¿Y qué te iba a decir? Perdón, estoy justo con un poco de dolor de garganta. ¿Y cuáles son para vos, que justo hablabas de esto, ¿no? Que a vos te gusta hacer las cosas solo? Bueno, ¿cuáles son las partes buenas o las ventajas de emprender solo? ¿Y cuáles crees que son las desventajas de emprender solo? Bueno, estando solo, o sea, cae toda la responsabilidad en vos.
¿no? O sea, tenés que hacer un poquito de todo. Eh, lo que más me cuesta es esto del marketing o de salir a vender. O sea, podría estar todo el día enfrente a Cursor y haciendo cosas, pero obviamente si nadie te conoce tu producto, o si nadie llega, o sea, ¿para qué? O sea, termina siendo un hobby. Entonces, digamos, sí, me cuesta todo lo que es ventas, o sea, marketing, ventas, o sea, siempre lo dejo al final. Y como me olvido, entonces, bueno, a veces me despierto y digo, bueno, hay que postear, hay que, viste, contactar gente, o sea, ser un poquito más proactivo en este tema. Y por ahí también la idea, o sea, por eso me gusta trabajar digamos, con estos creators o con estos afiliados, o sea, ellos son los expertos, o sea, es, digamos, trabajo fácil para mí, relativamente fácil, ¿no? O sea, yo puedo concentrarme en desarrollar el producto, que es lo que me gusta, y ellos me pueden ayudar a venderlo, ¿no? Y creo que les cierra a todos. Muy bueno. Y ahí un poco, ¿cómo haces para justamente, bueno, lo estabas diciendo ahora, ¿no? Pero hoy por hoy que trabajas por tu cuenta, ¿cómo es ese balance entre meterle a tu proyecto, vida personal, hijos, familia? ¿Cómo lo vas llevando? Que como solo founder es como por ahí fácil desbalancearse. Bueno, yo siempre trabajé por mi cuenta también, digamos, ¿no? O sea, cuando estaba con un mate, siempre trabajé desde casa. O sea, por más que tenía mis hermanos, mis socios, o sea, tenía el depósito acá en otra ciudad. Entonces siempre trabajé por mi cuenta. Pero después también cuando tuve hijos, como te cambia un poquito la mentalidad y las prioridades. Y, y no sé, o sea, yo trato de no gastar el tiempo, o sea, tratar de ser productivo. Entonces, si tengo 3 horas, viste, no sé, voy a empezar y me voy a quemar hasta que termine estas 3 horas, porque sé que después, no sé, tengo que buscarlos del colegio o hacer algo, ¿no? O sea, trato de aprovechar al máximo el poco tiempo que tengo. Total. Che, y de lo que venís observando en todo este tiempo construyendo con Vibe Coding y muy metido también en la comunidad de programar a través de estas herramientas, ¿qué errores vos ves que cometen otros emprendedores al empezar con la inteligencia artificial o programando con Vibe Coding? Eh, bueno, o sea, hoy con Vibe Coding puedes crear cosas fáciles, rápidas, digamos. Uno no sabe qué hay detrás, pero hay mucha gente entrando a tratar de vender algo o desarrollar un producto cuando no tiene experiencia como emprendedor. Entonces ahí te das cuenta, bueno, son pequeñas cosas, pero por ejemplo, mismo cómo lo están enfocando el producto. O sea, a lo mejor no queda ni siquiera claro qué es lo que hace el producto. Y eso porque no tienen experiencia como emprendedor. Entonces te dice, ¿qué te parece mi producto? Y vos no tenés ni idea qué es lo que está haciendo. O sea, entras a la Sí. web, el título no te dice nada, o sea, la web es fea, no tiene fotos, no tiene, no sé, testimonios. O sea, como que no es solo crear el producto. Crear el producto, digamos, hoy pasa a ser lo fácil, pero después salir o sea, lo que es el marketing, la distribución, venderlo y convencer a la gente de que te lo pruebe, o sea, que te pague, eso es difícil. Y si no tenés experiencia, o sea, te va a costar, o sea, tenés que aprender eso. No es solo aprender el producto con la IA, o sea, crear el producto con la IA y listo. O sea, hay que trabajarlo. Totalmente. Sí, como que con Vibe Coding baja mucho la barrera de crear un producto, pero así como baja la barrera de crear un producto, sube la exigencia de parte de los consumidores, de repente tienen más opciones para elegir Sí. y uno termina eligiendo como consumidor la mejor, entonces ya la vara del lado de los consumidores sube un montón. Entonces no alcanza solo con ser un buen maker, construir un producto, sino saber justamente qué producto construir de tal forma que realmente esté resolviendo un problema, una necesidad y al final lo que termina valiendo es si el cliente te paga o no te paga, porque Tal cual. vivimos también de eso. Así Sí, que, bueno, muchos, por ejemplo, tampoco le ponen interés al tema del diseño. Entonces, si vos estás metido en esta burbuja, te das cuenta que todas las apps son iguales. Todas las que te hace el lavado son iguales. Entonces, viste, o sea, ya la gente las empieza a conocer y saben que en 5 minutos te hicieron una app, pero se ven iguales. Entonces vos como que desconfías. Entonces, claro, una cosita, no sé, cambiarle el hero, poner una foto hecha por vos o por la IA, o sea, tratar de meterle elementos que la hagan única, que no te llamen la atención y te digan esto es hecho con Lao en 5 minutos.
O sea, son pequeñas cositas que hacen que confíes, digamos, más en, digamos, en el producto este. Totalmente, totalmente. Y ya estando hace un tiempo trabajando con tecnología, con inteligencia artificial, bueno, todo lo que es inteligencia artificial vino un poco a replantear un montón qué habilidades son las que realmente tiene sentido uno desarrollar y cuáles de repente pueden ser automatizadas o digo, o por ahí la IA funciona mejor que nosotros incluso. Ahí la pregunta es, según tu perspectiva y tu punto de vista, ¿qué habilidades crees que van a ser más valiosas en el futuro, digamos? ¿Dónde le dirías por ahí a los jóvenes que están por ahí recién empezando o a los que por ahí se quieren reinventar que concentren un poco su energía? Mira, por un lado tenés lo que es el producto. Y está la frase de que los founders primerizos, digamos, digamos, hacen énfasis en el producto y los founders, digamos, con experiencia hacen énfasis, digamos, en la distribución. Entonces, el producto, como lo venimos diciendo, ya no es suficiente. O sea, tenés que saber, o sea, llamar la atención, captar la atención, ¿no? Tratar de mandar, o sea, que te conozcan a tu producto. O sea, puedes usar plata, ¿no? Con ads, digamos, si tenés, o bueno, de manera orgánica, y hoy mucha gente lanzando apps lo hace de manera orgánica, digamos, en TikTok o en YouTube, digamos, como entienden qué es lo que funciona, que esa es otra habilidad, digamos. Tratar de entender tendencias, formatos, qué tipo de posteos funcionan y adaptarlo a su producto como para captar más tráfico, más atención. Y creo que eso, el que entiende y sabe tomar ideas del mercado, sabe estudiar estas, digamos, estas plataformas, es súper valioso si quieres desarrollar algo. O Está sea, cuestiones buenísimo. de distribución, digamos. Claro, claro, sí, sí, sí. O sea, los que hoy tienen, digamos, apps, o sea, en especial en TikTok, o sea, se viraliza, entonces tenés que tratar de entender cómo mostrarlo de manera orgánica para llegar a la mayor cantidad de personas posible, sin que sea un ad, digamos, un anuncio, o sea, tratar de meter tu producto así, digamos, disimuladamente y que parezca orgánico, pero obviamente eso es lo que te trae tráfico. Creo que me hace mucho sentido porque en un mundo donde cada vez es más fácil crear el software y hay más software, creo que el desafío va a ser cómo destacar, ¿viste? Cómo hacer para que las personas que te tienen que encontrar a vos te encuentren cuando te tenían que encontrar y cómo demostrarles la confianza de que los entendés y que sabes cómo resolver su problema, ¿no? Versus quizás un array de 10 opciones que hacen algo muy, muy parecido con otro nombre. Claro, y creo que muchas veces, o sea, mucho esto de vibe coding para mí es, eh, son mini apps que resuelven un problema súper puntual, que tienen una, digamos, una funcionalidad core y nada más. O sea, la idea es algo que en general lo pagas una vez y si lo encontrás en TikTok, YouTube o lo que sea, a lo mejor lo compras por impulso. Pues decís, upa, esto me sirve, lo pago una vez y listo. O sea, no lo pensás mucho. Entonces, si sabes captar la atención, o sea, a mí me pasa con lo mío, o sea, no creo que haya mucha gente buscando hacerse una foto profesional con IA, pero lo veo con los posts que levantan tracción, o sea, mucha gente creo que compra por impulso. Y Claro. bueno, como vibe coding, digamos, puedes hacer cosas así que aprovechen, digamos, un problema, pero obviamente le tiene que llegar a la gente. Che, Totalmente. y yendo un poco al futuro, ¿qué otros productos o qué otros proyectos tenés ahí en mente? ¿Ya estás lanzando o en mente de lanzar? Si querés dar algún spoiler posterior a AI Selfie. Bueno, otro que lancé, pero es, digamos, en paralelo, digamos, adicional, es un directorio de herramientas que se llama, de herramientas de IA, se llama KIAS, eh, que es otra idea del vibe coding. O sea, puedes tener un producto principal, que es mi AI Selfies, pero después puedes crear apps o webs como, digamos, imán de tráfico. Entonces, obviamente, el que llega a este directorio va a ver AI Selfie por todos lados, como ads, como sponsor. Entonces, la idea es captar gente, digamos, más arriba en el funnel, ¿no? Pensarlo como las mini herramientas que te ofrecen, no sé, un conversor de monedas, digamos, ese tipo de cosas que vas a una web que es gratis, nadie lo paga, pero obviamente recibe muchísimo tráfico y algo, digamos,
podés levantar, digamos, con tu producto principal. Eso es lo que tengo hoy y bueno, estoy lanzando un curso de vibe coding, o sea, que estoy terminando de armar como para enseñar un poquito de lo que vengo haciendo, ¿viste? ¿Querés Y darle contarnos un par de... ahí, Jonathan, sobre ese curso que probablemente haya mucha gente acá que le interesa aprender o le interesa saber más? Nada, ¿cómo vas a encarar el curso? ¿Qué tecnologías van a ver? ¿Qué formato va a tener? Si es más asincrónico, si tiene sesiones en vivo. Bueno, contar un poco de eso. Bueno, este último mes estuve haciendo un par de cursos para otras empresas, enseñando vibe coding, entonces tengo ya más o menos la idea. Y sí, lo que tengo en mente para el mío es videos offline, digamos, o sea, pagás el curso y lo haces cuando querés, que no sea live por el tema de horarios, ¿viste? O sea, lo compras y lo haces a tu ritmo. No quiero que sea muy largo, porque tampoco quiero que sea denso, digamos, para la gente. O sea, yo creo que mucho de esto de vibe coding se aprende haciendo. Claro. Te puedo dar 20 horas de lectura, pero, o sea, cuando tengas un error, o sea, vas a tener que empezar de cero, ¿no? Entonces, la idea es que sea práctico y yo te quiero enseñar las herramientas, cómo encararlo, cómo pensarlo, tirar un par de ideas de lo que me funciona a mí y enseñarte cómo resolver cada vez que te trabas, ¿no? O sea, obviamente van a haber problemas, bugs y qué sé yo, entonces darte un par de pointers para que sepas qué hacer cuando, digamos, las cosas no funcionan. Y tengo una web, aprendevibecoding.com, con la lista de espera y ya tengo como 200 tipos que se han anotado, así que creo que está bastante validada la idea, así que hay que Está armarla. buenísimo. Está buenísimo. Y ahora Excelente. vamos a abrir preguntas al público, así que todos los que tengan ahí preguntas para hacerle a Jonathan, si quieren váyanla dejando ahí por el chat y ahora las vamos levantando. Y bueno, ahí veo una de Jorge que Sí. dice, ¿cuál fue tu proceso de validación de tu proyecto AI Selfie? Si tuviste algún método y cómo hiciste para generar esas primeras ventas que son las que siempre nos cuestan más o son más complicadas o las vemos más lejanas. Bueno, la validación era esta de, sé que existían herramientas similares, pero en inglés, apuntadas al mercado americano, y la idea es, si funciona allá, tiene que funcionar en español. O sea, no tiene el mismo poder adquisitivo, qué sé yo, digamos, bueno, pero lo traemos para acá y debería funcionar, o por lo menos algo, ¿no? Entonces, eso fue la validación. Y primeras ventas, sí, posteando en LinkedIn, o sea, la primera semana o dos, o sea, algún que otro pedido, bastante isolado. Y después llegó este post viral de esta chica que probó gratis, a cambio de un testimonio, y eso sí, trajo muchos pedidos. Y ahí es cuando me di cuenta de, bueno, esto puede funcionar. Y bueno, el resto es historia, digamos. Por acá. Hay otra muy buena pregunta de Ricardo, que creo que también es duda de varios, que es, ¿se requiere tener una empresa registrada para empezar a comercializar una app como AI Selfie? ¿O cómo hiciste? Bueno, o sea, yo tenía mi empresa acá, o sea, en Polonia, entonces yo tenía mi empresa personal como monotributista, entonces ya tenía, digamos, la estructura legal. Em, Así que no O quiero sea, comentar. el- lo necesitabas, digamos, si vos no hubieras tenido eso, lo hubieras tenido que hacer para poder cobrar, para poder eh, usar Stripe. sí, sí, o sea, yo abrí Stripe, sí, o sea, sí, seguramente, no me acuerdo ahora cómo lo abrí, Stripe, pero tarde o temprano te van a pedir, viste, el quit o algo, y si no, no te van a dar la plata. Como pasa con PayPal, que si a lo mejor cobras plata con PayPal, en un momento te van a decir, bueno, dame los documentos, y no, Para no puedes sacarlo. sacar la plata. Entonces, sí, lo necesitas. O sea, podés validarlo medio casero, pero, o sea, tarde o temprano Total. caes en Y el ahí quit. Jorge hizo una pregunta de qué tal Replit si la llegaste a usar. Y te agrego también otra que anda dando vueltas, que es Volt, porque hablamos un poco de B0, de Lovable, que Ujú. son como las más conociditas, pero después está Replit y Volt, que también le siguen. Yo en lo personal no las usé, no sé vos, Jonathan, si has usado alguna de esas dos y si tenés alguna opinión. No las probé. em, no quiero inventar tampoco, pero yo también soy de la idea de te casas con una herramienta, o sea, agarras una que y tratás de, o sea, no vayas probando una y después la otra, porque al final,
son todas muy parecidas y la diferencia entre una y la otra a lo mejor es mínima. Y no sé, como estás perdiendo tiempo, ¿no? Saltando de una a otra. Y para el 80% de lo que vas a hacer son todas iguales. O sea, a menos que sea súper avanzado. Entonces, ¿viste? Ah, si querés ahorrarte los créditos, bueno, abrí cuenta en una, después probá la otra, para no pagar, pero la verdad es que son muy parecidas. Está buenísimo. Y como base de datos, ¿qué usás? Porque creo que no hablamos de eso. Supabase, Supabase. que es, bueno, Lovable la tiene conectada, o sea, son 2 clics y estás conectado. Entonces, a mí me funciona, no pago nada, y he recibido miles de usuarios en un mismo día y funciona, o sea, la verdad que hay margen, así que está bueno para usarlo. Claro, hoy tu gasto más grande por ahí son los tokens de lo que Sí, uses los para generar modelos, las sí, son los modelos más que nada, ¿no? O sea, Stripe un poquito, los modelos, sí. Qué interesante, qué interesante. A No, ver, y yo te iba a hacer una pregunta viendo que el público todavía no puso ninguna nueva, que es algo con lo que yo ahora justo me puse, justo estas últimas semanas estuve bycodeando bastante con Figma Make, por si no la conocías, también Figma sacó uno, que me pareció que lo que tiene de bueno versus otros, por lo menos para landings, es que te permite editar en el lugar, o sea, vos podés seleccionar un componente y subirle el tamaño de fuente, alinearlo, moverlo, todo eso sin hacer un prompt, ¿viste? Como que te ponen... Lovable también lo tiene, si no lo Ah, viste. En, no, en el cuando chat lo usé tenés no lo vi tanto. la ventanita, tiene edit, y si apretás ese cosito de edit, después puedes a mano cambiar, o sea, no todo, pero puedes cambiar, no sé, el texto, el tamaño, la fuente, qué sé yo, y eso no te consume créditos, así que también es Eso, genial. yo bueno, no sabía que estaba en Lovable y ahí en el chat dicen que en B0 también no lo sabía y me pareció muy Eso bueno también. porque hay muchas veces que son cambios re tontos que vos decís, me gustaría hacer un clic y lo hago yo, pero yendo al punto, em, ¿cómo estás haciendo hoy para posicionar las páginas que haces? Porque una de las grandes cosas que siempre leo en internet es las websites hechas con IA no posicionan bien, no generan tráfico orgánico, bla, 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 bla. ¿Cómo estás haciendo vos para sortear, digamos, esa barrera con bytecoding y si te está funcionando, digamos, la generación de tráfico por ahí más orgánico, tipo SEO Eh, o LLMs? Mira, Lovable ahora, si entras a la parte de la derecha donde publicás, te puedes agregar la metadata para lo que es SEO. Eso es nuevo, hace una semana o dos lo lanzaron. Yo sí, o sea, algo de SEO conozco de un mate, entonces, si no se lo pedís, no te lo hace. O sea, partamos de, o sea, cosa que no le pidas, la IA no te lo hace. Entonces, si vos le decís, o sea, haceme la metadata del SEO, o la estructura, o cuál es la URL, o sea, sí, la ruta de cada página, digamos. O sea, eso lo tengo pensado. Los H1, los H2, todo ese tipo de cosas, los tengo pensado y lo analizo. Em, Mis webs posicionan, algunas mejor que otras, pero también tenés, o sea, no es solo o sea, la organización, todo el código interno que tenés, sino también tenés que salir a conseguir backlinks. Eh, ¿Y ahí cómo tengo, haces con los backlinks? Que eso es otro desafío que muchos tienen. ¿Les hablas a las empresas o qué haces? Mira, yo tengo en Gumroad, tengo, digamos, 2 listados de sitios donde puedes publicar tu web o tu app, gratis. Entonces, si lo buscas en mi perfil, en LinkedIn, lo vas a encontrar, y si no, escribime y te lo paso. O se los paso a ustedes, les paso el link. Sí, es una base de datos en Notion en donde tenés como 50 páginas donde puedes publicar gratis tu producto. Son directorios de IA o distintas páginas donde puedes publicar. Y eso me ha subido muchísimo la autoridad del dominio. claro, está A buenísimo, veces está recibís buenísimo. también tráfico, o sea, entonces, potenciales clientes. Entonces, son Está distintas buenísimo. cosas que, digamos, o sea, eso es lo que hace que, o sea, cuando tenés experiencia como emprendedor, empiezas a ver distintas cosas que antes no se te ocurrían, ¿no? Entonces, tú tenés que pensar, digamos, tratar de pensarlo por todos lados, ¿no? Totalmente. Pero Ahí vos sos Henry pone una pregunta. Vos que estás full con LinkedIn, pregunta, ¿recomendaciones para publicar en LinkedIn haciendo, bueno, building public, no perder muchas horas y no sonar como un bot en el intento? perder muchas horas se va a pasar.
Va a pasar. LinkedIn a veces funciona bien, a veces, viste, cuanto más ganas le metes, peor te funcionan los posts. O sea, eh, no sé, ponele, ayer lo publiqué, lo autopubliqué, le puse, o sea, lo programé, cero impresiones básicamente. Entonces LinkedIn quiere que te metas ahí, conectes con gente, escribas comentarios. O sea, me parece que hay un componente ahí de tenés que meterle horas, si no LinkedIn te filtra, digamos, el alcance. No sonar como un robot. Y bueno, o sea, si usás la IA, ChatGPT, o sea, empezás a tunear los prompts. Eh, yo lo que hago, o sea, yo escribo los posts por mi cuenta, o sea, la idea, qué sé yo más o menos entiendo más o menos cómo funcionan los posts. O sea, el gancho al principio, o sea, cortarlo, dejar espacio entre las líneas, como para que sea visualmente sea más atractivo. O sea, si no, viste, le mandas una pared de Ah, texto y nadie te lo lee. No, eso no te lo leen. Olvidate. Pero sí, después lo paso por la IA. O sea, que le digo, bueno, limpiámelo, corregímelo, hacémelo más claro. Y con un par de posts de ejemplos, ¿no? Previamente diciendo, esto es lo que me gusta. Bueno, te paso este post, fíjate qué tal. Y después a veces tenés que editarlo a mano, ¿no? O sea, algunas cosas suenan muy robot, muy IA, y bueno, ahí tenés que tocar Sí, un sí, sí, poquito. como que ya a esta altura estamos todos con el olfato entrenado y podemos distinguir entre un post hecho por la IA y uno por nosotros, así que es importante que si usamos la IA, que está buenísimo, le demos como nuestro toque final y lo desroboticemos de alguna manera. Claro, hay Así cosas que que, sacás, que ponés, cambiás, o sea, los emojis y todas esas cosas que a veces, viste, lo exageras y no. aparte, cuando uno ve algo escrito por una IA y sobre todo de alguien que conoce, es como que me duele, ¿viste? No sé cómo explicarlo. Como que cuando veo cuentas que solo publican con IA, que se huele de acá a la China, que es Sí. un post hecho por una IA, es como que desconecto del usuario y la próxima vez que lo veo, mi cerebro como que le hace un skip, ¿viste? Como, scroll, ¿viste? No me interesa lo que dice esta foto. Y se genera como un, Sí. no sé, ¿viste? Y no creo que sea el único al que le pase. Tipo, y si se siente IA es como, si no tenés ganas de comunicar y conectar con nosotros, ¿para qué estás acá, viste? No, bueno, el total. tema es que si te ignoran, o sea, después o sea, después te limita el alcance. Porque LinkedIn, o sea, si tus posts conectan, después se lo muestra a más gente. Sí, Pero si cada vez que posteas te ignoran, o sea, llega un momento te va a cortar todo el alcance. Entonces, eh, digamos, es eso. Pero hay algunos truquitos, o sea, para que te funcione mejor LinkedIn, pero bueno, o sea, se aprende también, estando ahí. Total, total. Y Jonathan, ahí para ir cerrando y antes de despedirnos, ¿qué libro, recurso o incluso, no sé, autor o influencer de LinkedIn, lo que vos quieras, recomendarías a alguien por ahí que está empezando a emprender? No sé, libros. Hay uno que me gusta, que no sé si mucha gente lo conoce, Systemology. No. Eh, Systemology. sí, tal vez estoy matando el nombre, pero es la idea de pensar en sistemas. Ah, de David Jennings. Jennings. Sí, 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 está bueno. Ah, O sea, ahí a mí va. me gustó, o sea, a lo mejor no es para todo el mundo. O sea, ese me gustó porque lo pensás en sistemas, entonces la idea es documentar todo lo que estás haciendo para eventualmente, o sea, si quieres onboarding de empleados o para después vender tu empresa. Y con la idea de documentar todo lo que vas haciendo, puedes ver qué es lo que haces hoy y dónde hay lugar para mejoras. Ok. Entonces, en cada paso, en cada proceso, puedes ir sumando, no sé, un 10%, ¿no? Aumentar un 10%, y ese 10%, si lo multiplicas 10 por 10 por 10, al final es mucho más que 10%. Entonces, digamos, Claro. es exponencial lo que puedes crear. Entonces, si tu landing page convierte 10% mejor, eso es digamos, una mejora. Si puedes mandar 10% más tráfico a tu web, eso es una mejora. Entonces, todo esto es exponencial. Entonces, trata de pensar de, digamos, distintos ajustes que puedes ir haciendo una vez que documentás y entendés qué es lo que haces, como para, bueno, ir mejorando y mejorando. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Y ahora, Johnny, antes de cortar de nuevo, ¿por dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo pueden ver más los proyectos que estás haciendo?
LinkedIn. Entonces lo vamos a poner en la descripción de LinkedIn, pero No, full LinkedIn. meté en LinkedIn, sí, o sea, ahí comparto todo, o sea, los distintos proyectos, o sea, los publico ahí, o sea, está todo ahí. Tengo ex o tengo otras, pero la verdad que LinkedIn es el fuerte. Espectacular, espectacular. Y Johnny, ahora que conoces el espacio, que ya pasaste por acá, estuviste conversando con nosotros y sabes un poco de qué va, ¿alguien que nos puedas recomendar a quien podamos tocarle el timbre de tu parte para invitarlo a participar de una futura emisión del podcast? Y te tengo un par de amigos de LinkedIn, así, tal vez lo conocen, tal vez no. Cristian Pasquel, Ay, de no. Perú, tiene WhatsApp Market, Conozco la está app. muy metido en el tema de WhatsApp y, digamos, bots para WhatsApp. Eh, chatea con él, y si no, Nico Bignu. Ahí va. No, no sé si Nico, también. con Nico tengo una cola ahora el viernes para ver el tema Ah, de posicionamiento en LLMs para Novo. claro. Sí, por eso, mandale saludos a Nico. Con él, digamos, ¿no? Es una burbuja el LinkedIn, entonces no hay mucha gente, digamos, que está construyendo este tipo de cosas. Me encantaría que haya más. Sé que en otros lugares del mundo hay muchísima gente construyendo, lanzándose, haciendo cosas increíbles, pero o sea, en nuestros países no hay mucho. Entonces estaría bueno, bueno, si sirve como, digamos, inspiración, o sea, para adelante. Está espectacular. Bueno, Jonathan, nada, agradecerte ahí por tu tiempo, por todo lo que compartiste. Gracias también a todos los que vieron el vivo y los que vayan a ver acá el grabado por YouTube. Y bueno, nos seguimos viendo por los pasillos de LinkedIn. Ahí va, listo. Y cuando Gracias, estés por chicos. Buenos Aires, no te olvides de mandar un mensaje que te invitamos a un Uy, asado de nuevo. y si vienen acá a Polonia también. Eso va a estar Está más cerquita. complicado, pero una final de Champions, una final de un, Sí, no sé, lo la vienen a ver a finalísima. Lewandowski. Por favor, por favor. Dale, Bueno, chicos, abrazo listo. grande. Gracias, Gracias por chicos. todo. Dale, Nos chao, chao, vemos. gracias. Abrazo a todos. Chao, Adiós. chao.